Ahí lo tienen, me refiero a Pedro Sánchez, viajando en Falcon como si no hubiera mañana, toda cuenta nuestra, salpicado de mierda hasta las cejas, con su mujer imputada, con su hermano implicado, con una cantidad de ministros metidos en temas de corrupción, y él tan pimpante en las encuestas. Pero nosotros no le vamos a dar respiro. Vamos a recordar cada día y cada hora todas las tropelías que han hecho. Y empezamos con sus 300 mentiras en 300 días, que son 300 escándalos. Y el primero de ellos, los grandes fondos de inversión colocan a España como último país europeo donde invertir tras la formación de gobierno y el anuncio de la ley de amnistía. El IPC alcanza el 3,2% con subidas especialmente pronunciadas en los alimentos de primera necesidad. El aceite sube un 100,7%, la leche un 40% y los huevos un 37,2%. La inversión extranjera se desploma un 55% desde que gobierna Sánchez debido a la inestabilidad política y el entorno regulatorio desfavorable. La OCDE sitúa a España como el país donde más han subido los impuestos desde 2019, más de un 50% entre las grandes economías. Desde que gobierna Sánchez ha habido un total de 69 subidas o creación de nuevos tributos. La negativa de Sánchez a deflactar el IRPF por la inflación limita el impacto de la subida de las pensiones. Los jubilados pagarán hasta un 14% más de IRPF. España cierra 2023 liderando los datos de paro en la Unión Europea, tanto general, 11,7%, como juvenil, 28,6%, mientras la eurozona registra mínimos históricos. Como consecuencia, el gasto por desempleo crece por encima del 20%. Sánchez elimina la protección energética pese al contexto inflacionista y en contra de lo que vota el Congreso de los Diputados. Desde el 1 de enero sube al 10% el IVA de la luz y del gas. España cierra 2023 liderando la Unión Europea como el país con más pobreza infantil, un 27,8% de niños y adolescentes, casi 2,2 millones de menores. La política social de Sánchez fracasa. 12,7 millones de españoles están en riesgo de pobreza, 400.000 personas más que hace un año. En 2023, España ha pasado de ser el cuarto país con mayor tasa AROPE al tercero, con un 26,5% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, solo por detrás de Bulgaria y Rumanía. Según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, se necesitan 68 años de crecimiento ininterrumpido del PIB para acabar con la pobreza en la España de Sánchez. La dificultad para afrontar gastos imprevistos ya alcanza el 37,1% de los hogares españoles. El 48,7% de los españoles tienen dificultades para llegar al fin de mes. El índice de clima industrial, dependiente del Ministerio de Industria, refleja la pérdida de peso de la industria en el PIB español, todavía alejado del 20% que la Unión Europea había fijado para 2020. Constata que lleva 18 meses consecutivos en negativo, desde julio de 2022. España va a pagar 44.000 millones de euros en intereses de la deuda pública en 2026, un 25% más que ahora. Fracaso de Sánchez con los fondos europeos. Solo cumple con el 20% de los hitos y objetivos y no es capaz de ejecutar más del 27% del crédito. El Gobierno solo deja el 9% de los fondos Next Generation para las comunidades autónomas y la mitad de los beneficiarios apenas ha recibido el 4% del total. Escándalo en la gestión de los fondos Next Generation destinados a la digitalización con millones sin ejecutar y desviados a proyectos sin impacto. El infierno fiscal de Sánchez bate récords. El 44% del salario medio de los españoles acabará en 2024 en las arcas de Hacienda. La política fiscal de Sánchez provoca que los españoles hagan el mayor esfuerzo fiscal entre las grandes economías de la OCDE. FEDEA destapa que existen 460.000 fijos discontinuos inactivos, más de los que reconoce Yolanda Díaz. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
Oirescon desvela que los contratos a dedo tras las elecciones del 23 de julio del pasado año se dispararon 2.814 en 2023, el triple que el año anterior. Los ministerios y organismos estatales repartieron 4.450 millones a través del procedimiento negociado, sin publicidad. Pedro Sánchez no logra frenar la pérdida de capacidad adquisitiva de los jóvenes menores de 35 años, según el Banco de España. Han perdido un 25% de riqueza neta media en 2 años. La ley de vivienda de Sánchez fracasa. Los precios de la vivienda superan a los del boom inmobiliario y la edad media de emancipación española está ya por encima de los 30 años. Para alquilar en solitario, los jóvenes deben dedicar de media el 93,9% del salario anual. Compartiendo habitación es casi un 40%, más de un tercio. Los jóvenes españoles no pueden pagar el alquiler o la entrada de una vivienda, pero el gobierno les ofrece una bicicleta. Las políticas sociales de Pedro Sánchez provocan pesimismo entre los jóvenes. El 63,7% no confía en recibir una pensión y el 52,9% duda de que pueda llegar a tener una vivienda propia. La mayor parte de los jóvenes que tienen un empleo lo hacen bajo la figura de fijo discontinuo. Representan el 22% del total de españoles con ese tipo de contrato. Los jóvenes españoles no logran prosperar con el gobierno de Sánchez. La mitad de ellos cobran salarios inferiores a los 1.252 euros brutos al mes. La reforma laboral del gobierno de Sánchez no frena la precariedad laboral juvenil. Hoy tardan 7 años más en alcanzar el sueldo medio de sus mayores. El Ministerio de Juventud e Infancia continúa sin actividad legislativa desde su creación. El Instituto Juan de Mariana desvela la trampa de los datos de desempleo de 2023. Alrededor del 90% de la caída del paro, referida por el Gobierno, se explica por el maquillaje estadístico de los fijos discontinuos y no por un aumento de la ocupación. Los cargos regulatorios y los impuestos se traducen en que el gran consumidor electrointensivo, tarifa 6,4, sigue pagando por su suministro eléctrico el triple en España que en Francia y el doble que en Alemania. Un informe de SADE pone de relieve el fiasco del bono social eléctrico con Sánchez. Solo lo cobran 1,6 millones de hogares de los 5,1 millones con derecho a hacerlo. El Gobierno sigue sin publicar el informe oficial de pobreza energética de 2022, mientras Eurostat y otros informes independientes alertan del incremento de la pobreza energética en España, 1 de cada 3 hogares. Pese a la apuesta de Sánchez por la movilidad sostenible, el mercado de vehículos eléctricos en España está a la cola de la Unión Europea por el mal diseño de las ayudas y el retraso en el despliegue de los dispositivos de recarga. Sánchez se contradice en Europa, apoya las medidas arancelarias a los vehículos eléctricos chinos, mientras que en China anuncia inversiones del gigante asiático en España, electrolizadores. La torpeza diplomática de Sánchez con Argelia provoca el cierre unilateral del gasoducto argelino y el consecuente aumento de costes del gas, obligando a España a recurrir al gas ruso. Mientras la Unión Europea ha reducido su participación del gas ruso desde la invasión bélica, en España Sánchez ha triplicado nuestras importaciones. La productividad por empleado cae un 1,9% desde que gobierna Sánchez frente al aumento medio del 1,2% de la media de la Unión Europea. Desde que gobierna Sánchez hay casi 50.000 empresas menos cotizando. Los expertos indican que el abuso de la figura de los fijos discontinuos de la reforma laboral de Sánchez ha incrementado el pluriempleo en un 43%. Los niveles récord de gasto público del gobierno de Pedro Sánchez disparan la deuda pública a los 1.625 millones de euros. Según la OCU, la cesta de la compra se ha encarecido un 38% desde que gobierna Sánchez. España cae en el ranking de la competitividad digital mundial, señalada por su incapacidad para modernizar infraestructuras tecnológicas y no cumplir con los objetivos de la Agenda 2030.
La deuda del sistema de pensiones se dispara hasta casi 90.000 millones de euros, con un pasivo por encima de los 106.000 millones de euros. La AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, confirma el fracaso del IMV, el ingreso mínimo vital. No llega a 2 de cada 3 hogares y el complemento de ayuda para la infancia a 3 de cada 4. Pobreza energética con el gobierno de Sánchez. 1 de cada 5 familias no pudo mantener una temperatura adecuada en su hogar durante el año 2023, la cifra más alta de la Unión Europea junto a Portugal. Según IBIE, BBVA aumenta el número de españoles en edad de trabajar que emigran fuera de España desde que gobierna Sánchez, de 272.000 personas en el año 2018 a 379.000 en 2022, un valor del capital humano en el entorno de los 155.000 millones de euros. Eurostat desvela que España, siendo la cuarta economía del euro, ocupa el puesto 13 de 27 países de la UE en renta per cápita, perdiendo un puesto durante el gobierno de Sánchez. La ministra de Sanidad, Mónica García, escribe una carta a la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública de Melilla pidiendo que haga una oferta a los MIR para fidelizarlos y solucionar el problema de la falta de médicos, cuando es su ministerio el único que tiene las competencias de sanidad en las ciudades autónomas. Caso Travis, piden al juez investigar al proveedor de las mascarillas fake de Salvador Illa cuando fue ministro de Sanidad. El gobierno en su plan de censura habla de hacer obligatorio cada año el debate sobre el estado de la nación, cuando Sánchez solo ha celebrado uno en 6 años. La UDEF destapa que una empresa del caso Tito Berni ha ingresado 182.500 euros en subvenciones desde 2020. El mediador acusa al ministro Ángel Víctor Torres de saber todo lo referente a Tito Berni. Las empresas involucradas en el caso Tito Berni siguieron recibiendo ayudas públicas del gobierno Sánchez tras ser detenido el diputado socialista. Se desvela que José Luis Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama se reunían en un piso del gobierno para negociar contratos. La Fiscalía vincula a 2 altos cargos del Ministerio de Transportes nombrados por Óscar Puente con el clan de Koldo. María Jesús Montero ficha para el Ministerio de Hacienda al responsable de compras de Ábalos. Un juez investiga al director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, un alto cargo de Félix Bolaños, por la manipulación de un audio en un juicio. Sánchez deja en mínimos el número de funcionarios de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación que vigila los contratos públicos. Solo hay un 46% de los puestos cubiertos. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, manifiesta su preocupación con el Gobierno de España por su falta de voluntad para renovar la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y por el salto de jueces y fiscales a la política. La organización terrorista Hamas agradece la postura clara y audaz de Sánchez sobre el conflicto de Oriente Medio tras los atentados del 7O. Los alumnos españoles caen en todas las áreas del informe PISA y logran los peores resultados de la historia en ciencias y matemáticas. El Consejo General del Poder Judicial emite por unanimidad una declaración institucional contra las afirmaciones de la vicepresidenta tercera de Sánchez, Teresa Rivera, en la que acusaba al juez que instruye la causa Tsunami Democratic de prevaricar. El cerebro del caso Tsunami, Oriol Soler, recibe 750.000 euros de fondos europeos para digitalizar las aulas. El Gobierno se mantuvo durante muchísimos días en silencio tras el asesinato de 2 guardias civiles en Barbate por una narcolancha. Sánchez anuncia en 2 semanas que esta será la legislatura de la vivienda pública, sin haber construido ninguna de las 224 viviendas prometidas. El Servicio de Cercanías de Madrid sufre varios cortes continuos por accidentes de trenes que colapsan el transporte diario, afectando a millones de madrileños.
El ministro de Transportes reitera que el ferrocarril vive su mejor momento y mientras, día sí y día también, miles de pasajeros sufren la inoperancia de su gestión, hacinados en estaciones por averías, retrasos y caos permanente. El Ministerio del Interior oculta a los policías datos importantes sobre inmigración ilegal. La Dirección General de la Policía, dirigida por Francisco Pardo, ha dado la orden de no remitir informes detallados para evitar filtraciones a los medios de comunicación. Un error burocrático del Ministerio del Interior retrasa la compra de nuevos barcos para la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico. Malaska castigará a las comunidades autónomas gobernadas por el PP. El número de unidades adscritas a la política nacional está en mínimos históricos de efectivo. En los últimos 4 años, el porcentaje de agentes destinados a estas regiones ha caído un 8,6%. España superó en 2023 las 50.000 llegadas en patera ante la inacción de Sánchez. 7 de cada 10 llegaron a Canarias. La opacidad de Sánchez silencia información clave. 1 de cada 3 preguntas realizadas por los ciudadanos a través de transparencia es rechazada, archivada o desmentida. Sánchez recurre al francocomodín o al francomodín y visita por sorpresa el Valle de los Caídos antes de 3 citas electorales que auguraban malos resultados para los socialistas. La visita generó malestar entre las familias de las víctimas del franquismo, quienes calificaron la acción de electoralista y criticaron que el presidente acudiese cuando a las familias se le niega el acceso al lugar. El gasto récord del Ministerio de Igualdad no impide que en 2023 los delitos sexuales recojan las peores cifras en 7 años. Más de 1.300 violadores y agresores sexuales se encuentran en libertad o con reducción de pena por culpa de la ley del solo sí es sí aprobada por el gobierno de Sánchez. 2 veranos negros con récord de víctimas de violencia de género y récord de violencia vicaria. Según la Fiscalía General del Estado, 2023 acabó con 59 mujeres asesinadas, el peor registro desde la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y 2024 pasará a la historia por ser el año con más menores asesinados por violencia vicaria, 10 por ahora. El Gobierno reduce a la mitad los efectivos de apoyo a las víctimas del terrorismo. La Oficina de Información y Asistencias a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional estuvo compuesta por 5 personas, 4 funcionarios y una psicóloga especializada. Una cantidad que contrasta con los 2 miembros con los que cuenta en la actualidad. Con Sánchez, 1/3 de los profesores de la ESO en España tiene contrato temporal, el doble que la media de la OCDE. Pedro Sánchez es el único presidente del Gobierno que ha aprobado más decretos ley que leyes. La Agencia de Protección de Datos investiga al ministro del Interior por una filtración al entorno de ETA de información sobre víctimas del terrorismo. Uno de los partidos socios de Sánchez, Bildu, incluye a 3 condenados por terrorismo en sus listas para las elecciones vascas. El Gobierno dice desconocer dónde están las 29.000 personas trasladadas desde Canarias en 2023. Chapuza legislativa en la ley de paridad para arreglar los errores de la ley trans, la del solo el sí es sí. Enmiendas denunciadas como inconstitucionales por los letrados de las Cortes Generales rompen el consenso en la ley de paridad y laminan el derecho a veto del Senado al techo de gasto. Surgen escándalos de hombres que, amparados en la ley trans, cambian registralmente de sexo para eludir la ley de violencia de género o para beneficiarse de la legislación que ampara a las mujeres. Escándalo en el Ministerio de Igualdad por los contratos para los puntos violeta que salpica a la directora del Instituto de la Mujer. Se disparan las agresiones sexuales y los delitos contra la libertad sexual. En 2023 aumentaron un 15,1% respecto al año anterior. Y en lo que llevamos de año las cifras son aún peores, un 4,8% más en el mismo periodo del año anterior y un 6,7% si hablamos de agresiones sexuales con penetración. Según el informe ANAR 2019-2023, suben un 55% las agresiones sexuales a menores en los últimos 5 años.
El Gobierno sigue ampliando el plazo de enmiendas en el reconocimiento automático del 33% de discapacidad en personas con grado de dependencia. El Ejecutivo sigue sin plantear soluciones a la llegada de menores extranjeros no acompañados, mientras la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha desaparecido durante todo el verano. El Gobierno desoye los problemas de salud mental de los jóvenes. Casi 1000 menores de 15 años intentaron quitarse la vida con pastillas en 2023. El 84% eran niñas. El Consejo de Ministros, a propuesta del fiscal general del Estado, da la máxima categoría en la carrera fiscal a Dolores Delgado y el Tribunal Supremo lo tumba, considerando que es una desviación de poder de García Ortiz. El Ministerio de Defensa licita la compra de material y cuelga en la plataforma de contratación información detallada y sensible de las Fuerzas Armadas, quedando al alcance de cualquiera que consulte su web. Mientras la Unión Europea reaccionaba con firmeza impulsando la operación Áspides ante la crisis producida por los ataques de los terroristas hutíes contra el tráfico marítimo en el Mar Rojo, España negaba su participación en ella por los enfrentamientos internos entre los socios del gobierno socialcomunista, entre el PSOE y Sumar. El gobierno utiliza a las instituciones para hacer campaña electoral y ya acumula hasta 4 sanciones con multa de la Junta Electoral Central por vulneración del principio de neutralidad en periodo electoral. El Ejecutivo aprueba la ley de amnistía argumentando que restaurará la convivencia en Cataluña, pero los independentistas catalanes no se conforman y a continuación exigen un referéndum de autodeterminación. Mientras Tezanos es ratificado al frente del CIS, un estudio objetivo sobre el grado de acierto de todas las empresas demoscópicas coloca al CIS en última posición entre todas ellas por su elevado grado de desviación sobre los resultados reales. La Comisión Europea pide a España, en el informe del Estado de Derecho, que aumente la eficiencia de la justicia en el manejo de corrupción, de casos de corrupción de alto nivel. La Comisión Europea critica al gobierno de Pedro Sánchez en su informe del Estado de Derecho por no haber hecho progresos en el fortalecimiento de la independencia de la Fiscalía y le recuerda el compromiso de hacer la reforma del método, de llevar a cabo la reforma del método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta la normativa europea. Pedro Sánchez anunció en enero, en plena campaña de las autonómicas gallegas, un programa de refuerzo de comprensión lectora y matemáticas por 500 millones de euros. Hasta hoy nada se ha vuelto a saber. El informe Panorama de la Educación de la OCDE 2024 constata que España lidera a la Unión Europea en número de jóvenes de entre 25 y 34 años que no siguen estudiando después de la ESO. Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, es investigado por supuestos contratos irregulares, un caso que fue denunciado y Sánchez no atendió. La vuelta al curso escolar 2024-2025 supone la vuelta al cole más cara de la historia de España, sin que el Gobierno haya adoptado medida adicional alguna al respecto. La ministra Teresa Rivera no toma posesión de su acta de europarlamentaria y tampoco renuncia al cargo de ministra. Por inacción del gobierno, el sector agrario español vuelve a las movilizaciones por segunda vez. La prensa internacional habla de Pedro Sánchez no por su política exterior, sino por sus 5 días de reflexión y su excesivo teatro, llegándole a apodar Drama King. Sánchez da oxígeno a Maduro al no reconocer la victoria de Edmundo González en las elecciones del 28J en Venezuela. El gobierno Sánchez blanquea la dictadura de Maduro, solicitando a la Unión Europea que revise las sanciones en contra de personas del régimen acusados de violar los derechos humanos en Venezuela. Óscar Puente, ministro de Sánchez, insulta al presidente de Argentina insinuando que consume drogas y provoca el 4º conflicto diplomático desde que el Partido Socialista, el partido de Pedro Sánchez, está en la Moncloa. Con tan solo 2 años para gastarlos, el gobierno tiene sin asignar el 75% de dinero de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica PERTE. La ministra Robles califica de genocidio lo sucedido en la Franja de Gaza, provocando una nueva crisis diplomática.
Israel da la espalda a Sánchez por su polémica postura. No asistió a la cumbre de la Unión por el Mediterráneo, celebrada en noviembre de 2023 en Barcelona. Yolanda Díaz dice que Palestina será libre desde el río hasta el mar, la proclama antisemita que aboga por la desaparición de Israel. Colonización y uso de embajadas como puertas giratorias en diciembre de 2023. En ese mes, Sánchez colocó a Héctor Gómez como embajador ante la ONU y a Miquel Iceta como embajador ante la UNESCO. En febrero de 2024 también colocó a Ximo Puig, expresidente de la Comunidad Valenciana, como embajador ante la OCDE. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, manda a la mierda en sesión plenaria a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular. Moncloa sigue vetando a medios de comunicación críticos con Sánchez en las giras internacionales. Tras la aprobación de la Ley de Vivienda, el Consejo Económico y Social ha advertido que durante 2023 el precio de la vivienda continuó al alza como en los últimos 5 años. Tanto el índice de precios de la vivienda como el índice armonizado de precios de consumo para alquiler alcanzaron los valores más elevados desde 2019. El precio de la vivienda sigue en aumento según el precio de venta publicado por el Instituto Nacional de Estadística. El precio se ha disparado en España un 7,8% en el segundo trimestre de 2024, su mayor alza en 2 años. Caos legislativo de Sánchez. El gobierno retira el proyecto de ley que modificaba la ley del suelo poco antes de votarse las enmiendas a la totalidad de Junts, Esquerra Republicana y Podemos para no escenificar una nueva derrota parlamentaria y dejar en evidencia su soledad. Sánchez penaliza la competitividad de los aeropuertos españoles y provoca el encarecimiento de los billetes de avión. Con este gobierno baja el salario más frecuente hasta el umbral del salario mínimo interprofesional. 2 de cada 3 españoles cobran menos de 2.000 euros al mes. El presidente del gobierno se olvida de las familias, no impulsa ni una sola medida en materia de fomento de la natalidad, conciliación familiar y apoyo a las madres trabajadoras en el medio rural español. Siguen sin asumirse los compromisos para garantizar la cofinanciación del coste de la aplicación de la gratuidad en la educación infantil, a la educación infantil de 0 a 3 años. Pedro Sánchez cede a las presiones del PNV y aprueba la prelación de los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales. Pedro Sánchez ha tenido la ley ELA paralizada en la mesa del Congreso con hasta 14 ampliaciones del plazo de enmiendas. El gobierno ha retrasado innecesariamente la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, ampliando los plazos de enmiendas. Sánchez nombra a José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Tras haber nombrado a Escrivá gobernador del Banco de España, la primera medida del exministro y a las 24 horas gobernador del Banco de España ha sido precisamente revisar al alza las previsiones de crecimiento del Reino de España. La designación de Escrivá en el Banco de España aumenta a 50 los organismos controlados por personas afines a Pedro Sánchez. Sánchez nombra a Soledad Núñez, afina al PSOE, como subgobernadora del Banco de España. Pedro Sánchez coloca a Mercedes González, una diputada socialista, como directora de la Guardia Civil en plenas investigaciones de su entorno personal. Marlaska ahonda en la crisis de la Guardia Civil nombrando 3 directores del cuerpo en los últimos 15 meses. A pesar de que Santos Cerdán viajó a Suiza para suplicar a Puigdemont su apoyo a los presupuestos y evitar otra derrota parlamentaria, el Ejecutivo ha aplazado a 2 días de la votación la tramitación de la senda de déficit por falta de respaldo suficiente. Sánchez ralentiza la transformación digital en España. Se retrasa en la aplicación del reglamento de IA de la Unión Europea y en la puesta en marcha de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que no cuenta con sede ni página web. Pedro Sánchez incumple con los plazos de la Directiva de Servicios Digitales en cuanto al desarrollo de la modificación legislativa necesaria para reformar los estatutos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Puigdemont se vuelve a fugar de España bajo la complicidad del gobierno.
El Gobierno se ha negado a solicitar ayuda de refuerzo a Frontex para hacer frente a la crisis migratoria que vive España. Los diferentes ministerios españoles deniegan hasta 96 veces solicitudes de información pública durante el primer trimestre de 2024, un 9% más que durante el año anterior. La criminalidad sube en España un 3% en la primera mitad del año. Destaca el aumento de violaciones en casi un 7%. La excesiva burocracia, la falta de medios de atención psicológica y el colapso de los servicios de salud provocan un aumento del 21% de las bajas laborales por incapacidad temporal. La ministra de Trabajo oculta el coste del viaje a Bruselas para ver a Puigdemont. Pablo Bustíndui, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, imputa a su ministerio los gastos de un fin de semana en Nueva York sin actividades oficiales. Fernando Galindo, letrado mayor de las Cortes, aparta al letrado Manuel Fernández Fontecha de la Comisión Constitucional por ser crítico con la amnistía y con algunas iniciativas del Gobierno. Sánchez crea en la Moncloa una nueva oficina de cultura independiente y al margen del Ministerio de Cultura en manos de Sumar. El verano joven ha sido un fiasco. Ha habido colapso para la compra de billetes y se han adquirido a un precio mayor por culpa del aumento de la demanda y sus tarifas dinámicas, además de los continuos fallos de la web de Renfe. El nuevo modelo EBAU, aprobado por el Gobierno, no garantiza la igualdad de todos los alumnos en el acceso a la universidad. Óscar Puente releva al presidente de Adif tras menos de un año en el cargo. La ministra de Trabajo, la ministra de Empleo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pone en pie de guerra la hostelería española, planteando intervenir en el horario de servicios de la restauración. Sánchez fracasa en la implementación de la red 5G en zonas rurales, incumpliendo los plazos prometidos a la Agenda 2023 y afectando a la conexión de miles de ciudadanos. Pedro Sánchez ahuyenta el talento español. La falta de oportunidades laborales y la precariedad en los contratos postdoctorales provoca una fuga masiva de investigadores a otros países europeos. Sánchez viaja de nuevo a Marruecos y vuelve sin fecha para reabrir las aduanas de Ceuta y Melilla que Rabat sigue bloqueando. El presidente del Gobierno desoye la petición de las FCSE de aprobar el acuerdo sobre equiparación salarial. El Gobierno y sus socios votan en contra de la proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre crímenes de ETA sin resolver y sus víctimas para el cumplimiento del informe de 21 de abril de 2022 del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Juan Manuel Serrano, amigo y ex jefe de gabinete de Sánchez, deja Correos con una deuda de más de 1.000 millones de euros y es colocado como alto cargo del Ministerio de Transportes. El Gobierno plantea la necesidad de instaurar peajes en las autovías españolas. Sánchez se niega a bajar a los españoles el IVA de los productos básicos y el IRPF, tal como le ha indicado al Congreso para compensar la inflación. Pedro Sánchez condena al cierre a la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo por falta de recursos económicos y humanos, a pesar de que en el programa electoral del 23J prometió una estrategia nacional para el periodo 2023-2027. El Ejecutivo cierra una planta de Radio Televisión Española para uso privado de Begoña Gómez, en concreto de Radio Nacional de España. Fue en 2018. La esposa del presidente del Gobierno grabó un podcast que utilizó para promocionar su cátedra para uso privado. España tarda más de 22 meses que el resto de la Unión Europea en homologar títulos universitarios. Según el último informe del Ministerio de Universidades al Defensor del Pueblo, más de 74.000 personas esperan la homologación o equivalencia de su título en España. Nuestro país duplica hasta los 1.300 millones de euros su deuda por los laudos de las renovables. Con Sánchez desaparece la imparcialidad en las instituciones. La presidenta del Congreso incluye en sus discursos institucionales mensajes políticos en sintonía con el Gobierno.
El Gobierno volvió a ser el mayor anunciante de España en 2023, con 90 millones de euros en publicidad institucional, casi 4 veces más de lo que se gastaba durante el mandato de Rajoy. La Fiscalía trata de evitar prorrogar la causa abierta en contra de los homenajes a presos etarras entre 2016 y 2019. El Poder Judicial se opone al control de Sánchez a la Fiscalía. El Consejo General del Poder Judicial vota en contra de que Álvaro García Ortiz continúe como fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado dio la orden de difundir la nota con las conversaciones secretas de la Fiscalía con el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. García Ortiz, fiscal general del Estado, reconoce haber emitido una nota de prensa filtrando datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sánchez dispara a más de 900 los asesores del Gobierno con su órgano de asesoría científica y bate su récord, un récord mundial. La incorporación de 50 asesores científicos a la última nómina de asesores del Ejecutivo sitúan a Pedro Sánchez y al ministro Félix Bolaños con un personal eventual para ellos solos de 497 asesores, más de los que requería el Consejo de Ministros de José María Aznar al completo. Sánchez es el mandatario que más ha utilizado el avión presidencial por encima de cualquiera de sus predecesores. La ministra Robles condecora a la abogada del Estado que defendió la sedición en el juicio del proceso. El Gobierno nombra directora general de la Seguridad Social a la pareja de Carlos Cuerpo, ministro. El gasto del Ejecutivo en altos cargos y asesores sube en un 36% desde 2018. Grande Marlaska nombra jefe en Cataluña a un comisario imputado por acoso laboral, lesiones psíquicas y prevaricación. El 77% de las grandes compañías participadas, mayoritariamente por el Estado, están actualmente presididas o lideradas por un exparlamentario del PSOE. Sánchez ha comprometido un gasto total de 270 millones de euros en publicidad para el año 2024, la segunda cifra más alta en los últimos 14 años. El Gobierno Sánchez decide excluir de sus viajes internacionales a medios críticos, mientras el PSOE reclama retirarles acreditaciones de prensa en el Congreso. El Consejo de Informativos de Medios Interactivos de Radio Televisión Española dimite en bloque al ser señalado por Sánchez después de que sus miembros criticasen el seguimiento servil y bananero de la gala de los Goya. El Gobierno oculta el coste del viaje de Sánchez a la cumbre de Dubái. El Ministerio de Hacienda, cuya titular es María Jesús Montero, se ve implicado en un presunto amaño en la obtención de licencias para dirigir varias delegaciones de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Se desvela que el fiscal del Supremo cambió de criterio acerca de la calificación de los hechos del 1 de octubre, supuestamente tras la llamada a filas del fiscal general del Estado. Óscar Puente carga contra el Tribunal Supremo por su interpretación de la amnistía. Radio Televisión Española se gasta 292 millones de euros en fichar productoras externas en 2023, duplicando los 142 millones que se destinaron al mismo fin durante 2022. Moncloa vuelve a rechazar la reforma de la ley de transparencia. El Gobierno ordena a la Guardia Civil quitar las alusiones a Otegi en una investigación sobre ETA. Moncloa licita un servicio de alertas para saber cuándo hablan los medios de Sánchez. El Ministerio de Cultura patrocina los conciertos del hermano músico de Pedro Sánchez. El bono social de la luz tiene peor cobertura aún que el ingreso mínimo vital. Casi 8 de cada 10 beneficiarios potenciales no lo recibe, no lo ha visto ni en pintura. El gobierno socialista balear de Francina Armengol ocultó que las mascarillas de la trama Coldo eran fake para recibir fondos europeos. En noviembre de 2020 informó a la Unión Europea que el material estaba perfecto, pese a que 5 meses antes había certificado que era inservible. Sánchez asfixia al sector energético. Pese al récord de recaudación en IVA y por subastas de derecho de emisión, el RDL 8/2023 vuelve a subir la tributación energética.
Mientras el Gobierno presume del despliegue de renovables en su revisión del Plan Integrado de Energía y Clima, sigue sin convocar las subastas pendientes después del fracaso de las subastas de 2022, que adjudicaron solo el 5% de lo ofertado. España es el país europeo más sancionado por sus políticas en energías renovables y junto con Rusia y con Venezuela es el país que acumula más impagos. Pedro Sánchez fracasa en la política hidráulica. Diversos estudios evidencian la falta de infraestructuras en la gestión del agua en España. La Comisión Europea emprende acciones legales contra el gobierno por incumplir con sus obligaciones en materia de recogida y reciclaje de residuos, como establece la Directiva Marco de Residuos y en la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Las exportaciones españolas se desploman, registrando una caída del 2,4% en el primer semestre de 2024. Pedro Sánchez renuncia a presentar los presupuestos generales del Estado de 2024 por el adelanto electoral en Cataluña y prorroga los del 2023, faltando a su obligación constitucional. Marlaska prohíbe la asistencia de guardias civiles a los homenajes de sus compañeros asesinados en Barbate y el PSOE se niega en el Parlamento Europeo a reconocer al Instituto Armado a la Benemérita como profesión de riesgo. La número 2 del fiscal general del Estado, nombrado por Sánchez, Ángeles Sánchez Conde, desestima el caso por terrorismo contra Puigdemont contra el criterio de la mayoría de los fiscales. Sánchez lanza en la sesión de control el bulo de que Teresa Rivera es la mujer española que más competencia ha tenido en la Comisión Europea, ocultando que Loyola de Palacio del Partido Popular fue la primera española en lograr tal hito en 1999. Armengol acaba con la institucionalidad de la Mesa del Congreso. Ficha como letrado mayor a un militante socialista directamente desde la subsecretaría de un ministerio, que omite trámites preceptivos en el reglamento y bloquea iniciativas que puedan poner en un aprieto al gobierno. El gobierno, a través de Bolaños, intenta retorcer hasta en 3 ocasiones el informe de la Comisión de Venecia, manipulándolo para hacer creer que apoyaba la amnistía. El letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, emitió un informe decisivo para que la ley de amnistía pudiera iniciar su tramitación y posteriormente no atendió a la delegación de la Comisión de Venecia, que pidió hablar con él. El Gobierno ratifica a José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas tras el error en las encuestas para las elecciones europeas del pasado 9J. Falló Tezanos en las horquillas de todos los partidos con representación. El CIS, otra institución colonizada por Sánchez, vuelve a hacer un uso fraudulento del dinero de los españoles al realizar una encuesta flash tras la primera carta de la ciudadanía de Sánchez. La Junta Electoral Central multó a Tezanos con 3.000 euros por incumplir la ley. El Ejecutivo provoca una nueva crisis diplomática de la mano de la ministra de Ciencia, Diana Morant, que acusó a Grecia de tener una política migratoria violenta e inhumana. Bustunduy invade competencias de exteriores y crea un conflicto diplomático con Israel. Envió cartas a empresas españolas allí afincadas pidiéndoles no contribuir al genocidio en Palestina. Sánchez da constantes bandazos en política migratoria durante su gira africana, pasando en apenas 24 horas de alentar la llegada de 250.000 inmigrantes a ver imperativo deportar a los irregulares. El aeropuerto de Barajas sufre una crisis migratoria y el Ministerio del Interior se ve desbordado mientras 400 inmigrantes viven hacinados entre montañas de basura, provocando graves problemas de salud y de seguridad. El Tribunal Supremo falla a favor del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, al concluir que el gobierno no justificó adecuadamente su decisión de seleccionar a otros 3 candidatos para el acceso al general, dejándole fuera de la promoción. El ministro de Transportes, Óscar Puente, amenaza y llama saco de mierda a un comunicador en un mensaje de la red social X.
Óscar Puente anuncia en una entrevista con Alsina que dedica parte de su equipo a investigar a las personas que le insultan en la red social X en pleno caos ferroviario. La vicepresidenta primera del Gobierno defiende que el diputado de RC, Rubén Basenberg, huye a Suiza tras su imputación en la causa del Tsunami Democratic. Entiendo perfectamente su angustia, dice La Paisana. El Gobierno incluye entre los expertos de la llamada Ley de Memoria a una persona afín a Bildu. El Gobierno reconoce que Niviogen 2 está operativo a pesar de llevar anunciándolo desde finales de 2023. Ni se ha cumplido buena parte de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Yolanda Díaz aún no ha respondido sobre qué medios públicos utilizó para desplazarse a París a la presentación de un informe de la OCDE subvencionado por su ministerio con 150.000 euros. Sánchez, debido a la falta de apoyo de sus socios, miente en su anuncio de 100 millones en gasto militar y oculta la verdadera finalidad de este desembolso: fortalecer las capacidades militares de Kiev, para que no tenga que ser aprobado por la Cámara. El presidente utiliza una treta, firmándolo como memorándum de entendimiento. El Fondo Monetario Internacional critica la forma de hacer política de Sánchez. La prolongación de la fragmentación política interna podría obstaculizar la implementación de reformas estructurales y consolidación de las cuentas fiscales, lo que eventualmente podría terminar empeorando la confianza empresarial, la inversión y el crecimiento, sobre todo si las condiciones financieras se endurecen. El Ejecutivo muestra la debilidad de su estrategia de ciberseguridad ante la creciente ola de ciberataques en diversos ministerios y otros organismos estatales. El Gobierno adelanta su plan para revisar las colecciones de los museos estatales a favor de su descolonización. Sánchez realiza 35 excepciones a la normativa que exige que los directores generales y responsables de organismos autónomos sean funcionarios de carrera, la cifra más alta de la historia de nuestra democracia. Según las cifras publicadas por la Secretaría de Estado de Comercio, las importaciones de Marruecos se disparan un 8,4% en plena ola de movilizaciones de los agricultores y del campo español. Agricultores de toda España bloquean Madrid en protesta por las políticas agroalimentarias del Gobierno Sánchez, que afirman provocan la pérdida de producción y competitividad en el mercado interior y en el exterior. En un año se producen 3 salidas en la cúpula encargada de gestionar los fondos europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda. El hermano de Sánchez está contratado por la Diputación de Badajoz, pero tributa en Portugal, donde tiene un palacete en la misma localidad en la que están registradas las empresas pantallas de la trama de las mascarillas. Sánchez desoye al principal partido de España y de la oposición para abordar la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería. El presidente de Puertos pidió eliminar rastros de comisiones de mascarillas relacionadas con el caso Koldo. El Tribunal Constitucional acata las palabras de Pedro Sánchez y anula la sentencia de los ERES después de que el presidente del Gobierno vinculase el caso con la máquina del fango. Adif mantiene un stock interno de emergencia con más de 500.000 de mascarillas en un almacén de Villaverde, desde el que se distribuyeron los 5 millones de mascarillas adquiridos a una empresa implicada en el caso Koldo. La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, miente en sus comparecencias en 2 comisiones de investigación. Dice que las mascarillas no se podían utilizar por sanitarios, pero sí podían tener un uso civil durante la desescalada. Sin embargo, la resolución firmada por el director del Servicio Balear de Salud indica con claridad que el 1,5 millones de mascarillas adquiridos a solución de gestión por 3,7 millones de euros tenía como fin su uso por parte de profesionales sanitarios, no por población civil. El Ejecutivo anuncia un plan de censura para controlar a los medios y propone la creación de una comisión interministerial que él mismo controla para intentar amordazar a los críticos con su gestión. El Gobierno permite que representantes de la dictadura venezolana extorsionen a la Embajada de España en Caracas a Edmundo González, presidente electo de Venezuela, para que firme, bajo amenazas, un documento en el que tenía que comprometerse a asumir la falsa victoria electoral de Nicolás Maduro.
Se desvela que Begoña Gómez es codirectora de 2 másteres en la UCM, en la Universidad Complutense de Madrid, pese a carecer de licenciatura universitaria, algo que no está permitido en el reglamento y contradice el puro sentido común. El PSOE se compromete con el Partido Nacionalista Vasco a traspasar a la Ertzaintza la responsabilidad parcial y policial de los planes de apoyo cooperativos a las infraestructuras críticas en el puerto y aeropuerto de Bilbao. Se inventa el voto nulo en una investidura bajo orden de Armengol cuando un diputado de Junts vota a favor de la investidura de Feijóo. Los socialistas aceptan llamar a fiscales a la Comisión Koldo en el Congreso y sientan un precedente en España para legitimar el lawfare, aunque luego tuvo que rectificar. El PSOE de Navarra rechaza apoyar una declaración contra los atentados de ETA y apoyo a las víctimas del terrorismo en el Parlamento de Navarra. El Partido Socialista trata de mantener bloqueada la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. El PSOE, Sumar y Esquerra Republicana de Cataluña transaccionan una enmienda para, manipulando el reglamento, aumentar el límite de endeudamiento de Adif y Renfe en el proyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Ione Belarra, líder de Podemos, socio de gobierno inicial de Pedro Sánchez, señala en el Congreso de los Diputados a los periodistas con nombres y apellidos a los que llama mentirosos, corruptos o conspiradores ante la pasividad de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Sánchez rompe con la igualdad de los españoles y la solidaridad entre los territorios. Permitirá que Cataluña gestione, recaude e inspeccione todos los tributos de esta comunidad. El cuponazo independentista. FEDEA afirma que el acuerdo PSOE-Esquerra Republicana sobre el cupo catalán va a suponer también el perdón del pago por parte de Cataluña del déficit en pensiones, superior a 5.000 millones de euros anuales. Ernest Urtasun, ministro de Cultura, elimina el Premio Nacional de Tauromaquia con la aquiescencia del PSOE. El PSOE se reúne con Junts en Ginebra con un mediador internacional salvadoreño para negociar la redacción de la ley de amnistía. Se mantienen reuniones periódicas, en principio mensuales, aunque la opacidad sobre las mismas es la tónica dominante. El Partido Socialista impide que se apruebe en el Congreso una iniciativa para prohibir los ongi etorris. Los socialistas nombran a Alejandro Soler, una persona cercana a Ábalos, presidente de la comisión del caso Koldo. El PSOE prepara en secreto una campaña desde Ferraz contra jueces y periodistas para tapar el caso Begoña. El Ministerio del Interior filtra a los implicados del caso Sánchez, que la UCO los está investigando. Marlaska no da explicaciones ni hace una auditoría interna en el Ministerio para averiguar de dónde sale esa filtración. La Guardia Civil investiga a varias constructoras que recibieron contratos del Ministerio de Transportes relacionados con el caso Koldo. Se certifica una vez más la minoría parlamentaria de Sánchez. En septiembre se tumba en el Pleno la enésima propuesta del Gobierno y Sumar para regular los alquileres tras el voto negativo de Junts. Salen a la luz documentos que revelan que Interior mantiene al menos desde 2019 un canal fluido con el entorno de H. Bildu y de los colectivos de presos etarras, facilitándoles información confidencial y privilegiada sobre política y beneficios penitenciarios. Informaciones periodísticas afirman que Óscar López, antiguo jefe de gabinete de Sánchez y actual ministro de Transformación Digital, contactó por teléfono con el empresario Carlos Barrabés justo antes de que se hiciera pública la carta de recomendación que Begoña Gómez le redactó y que le facilitó la obtención de 2 contratos públicos millonarios, pidiéndole sacar de la ecuación a la esposa de Sánchez para evitar que el escándalo la perjudicara. La exministra Isabel Celaá se gasta 750.000 euros en reformar su residencia oficial en Roma. Sánchez permite que las embajadas catalanas sigan expandiéndose. Se prevé que aumentan a 23 en todo el mundo durante 2024. Sánchez promete a Junts la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña y la reforma de la Ley de Sociedades de Capital para poder sancionar a las empresas que mantienen su actividad productiva en la comunidad pese a haber cambiado su sede social.
Pedro Sánchez oculta el coste millonario del rescate a Air Europa. Se argumentan razones estratégicas y de competitividad para no dar ninguna información de esta ayuda concedida a la aerolínea, que contó desde el primer momento con reticencias por parte del Ministerio de Economía. Se desvela que Globalia, holding de Air Europa, rescatada con dinero público por Sánchez, 170 millones en créditos ICO en mayo de 2023, 475 millones de la SEPI en noviembre de 2020, 320 millones en avales en marzo de 2021, cerró un acuerdo de 40.000 euros con el Africa Center de Begoña después del rescate. Según distintas informaciones periodísticas, sale a la luz que Begoña Gómez firmó en 2020 una carta para que dos empresas se llevaran un contrato del gobierno de Sánchez de 7 millones de euros. Dos cartas. El presidente de la UTE, que ganó el concurso, Juan Carlos Barrabés, fue la misma persona que organizó y diseñó el máster de la Universidad Complutense que ella codirigía. El COE de Barrabés afirma sobre las cartas de Begoña Gómez: no eran de recomendación, eran de apoyo, que es distinto. Se revela que Begoña Gómez no informó a la Universidad Complutense de Madrid de que creó una empresa, bajo el mismo nombre de la cátedra, con la que hacía negocios, 32. El CEO de Innova Next declara que las empresas de Barrabés empezaron a recibir las adjudicaciones publicadas cuando Sánchez llegó a la Moncloa. La Diputación de Badajoz inicia un concurso de 405.000 euros para la ópera del hermano de Sánchez, David Sánchez. Se desvela que el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez Pérez Castejón, conocido artísticamente como David Azagra, tiene un inexplicable patrimonio de más de 2 millones de euros. El hermano de Sánchez insiste en evitar el examen de sus correos a pesar de haber recurrido fuera de plazo. Begoña Gómez usaba la Moncloa como su oficina particular para montar el máster y la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. La Universidad Complutense de Madrid pide al juez que Begoña Gómez la investigue por posible apropiación indebida de un software de la universidad. La mujer de Pedro Sánchez registró en la oficina de patentes la plataforma de sostenibilidad que Indra Telefónica y Google hicieron gratis para la Complutense. El gobierno Sánchez, a través del Ministerio del Interior, blinda los juzgados de Plaza de Castilla y sus aledaños con 200 policías, 25 furgones y un helicóptero para proteger de las cámaras a Begoña Gómez, una ciudadana particular. El juez que investiga a Begoña Gómez, el titular del juzgado número 41 de la Plaza de Castilla, Juan Carlos Peinado, protesta por las frecuentes e inusuales visitas personales del fiscal del caso y denuncia sus intentos por tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones y de sus diligencias, no solo de las dictadas, sino de las que pudieran llegar a dictarse. Sánchez sigue sin cumplir las recomendaciones del Greco en materia de corrupción, entre ellas las declaraciones de bienes de su cónyuge. El Ejecutivo ha necesitado aprobar 9 veces el techo de gasto en el Consejo de Ministros para lograr sacar adelante solamente 3 presupuestos en 6 años. Casi 3 de cada 10 parados son jóvenes menores de 25 años. Mientras Sánchez presume de liderar un gobierno limpio, a fecha de hoy están investigados en los juzgados por corrupción su mujer y su hermano, y varios de sus ministros están en el punto de mira de la justicia. Sánchez evita las sesiones del Congreso, ha faltado a 22 plenos enteros y no ha acudido a votar en 419 ocasiones. A Sánchez no le gusta someterse al poder legislativo. El presidente del gobierno anuncia que está dispuesto a gobernar con o sin el concurso de poder legislativo, una nueva muestra del desprecio al Parlamento. Sánchez anuncia en un mitin la revisión de las condenas del caso ERE, una semana antes de que se produzca por el Tribunal Constitucional. Pedro Sánchez coloca a una militante del PSOE, Concepción Carcajosa, como presidenta de RTVE. El Tribunal Supremo tumba el nombramiento de la exministra del PSOE, Magdalena Valerio, como presidenta del Consejo de Estado por falta de idoneidad. Sánchez nombra a dedo a la exvicepresidenta Carmen Calvo,
como presidenta del Consejo de Estado. El presidente del gobierno responde a las investigaciones judiciales sobre su entorno familiar por delitos de corrupción, afirmando que en España los jueces incurren en lawfare. Las principales asociaciones judiciales denuncian estos ataques de Sánchez en un comunicado. Pedro Sánchez gasta 1.200 euros de dinero público en una fiesta privada en un bar de Granada. 1 de cada 3 vuelos del Falcon a República Dominicana se ha realizado sin un motivo oficial. El Ejecutivo solo reconoce 6 vuelos, pero habría hasta 39 vuelos registrados a República Dominicana con aviones oficiales que el Gobierno no explica. No dice ni quién va en ellos, ni a qué, ni cuál es el destino final. Sánchez oculta el coste de las fiestas que pagó con motivo de la presidencia europea de España. Pedro Sánchez publica una segunda carta a la ciudadanía tras la citación de su esposa Begoña Gómez como investigada. El presidente del Ejecutivo ordena a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que corte la intervención del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, cuando estaba en el uso de la palabra en el Congreso. Sánchez difunde una noticia falsa que acusaba a Alberto Núñez Feijóo. Después de que Pedro Sánchez dijese que iba a colaborar con la justicia tras la imputación de su mujer, fue citado a declarar por el juez y se negó a hacerlo. Sánchez utiliza a la Abogacía del Estado para querellarse por prevaricación contra el juez Peinado, instructor de la causa judicial contra Begoña Gómez, su mujer. Pedro Sánchez mintió a los españoles una vez más, la enésima vez, porque él ya sabía que su mujer estaba siendo investigada cuando envió la primera carta. Según el portal de Transparencia, Sánchez promocionó el macroevento de la presentación de su libro Tierra Firme con cargo al erario público. Y ya nombra al responsable de los Mossos durante el 1 de octubre, Josep Luis Trapero, director general del Cuerpo. El Tribunal Supremo ve un posible encubrimiento en la fuga de Carles Puigdemont y ordena una investigación a los Mossos y al Ministerio del Interior por no evitarlo. Tras haber permitido a Delcy Rodríguez pisar suelo español con unas maletas de las que a día de hoy todavía se desconoce su contenido real, vuelve a quedar en evidencia la buena sintonía entre el gobierno Sánchez y la dictadura de Maduro tras haberle permitido entrar en la residencia del embajador español, de haber permitido entrar a la paisana. Se desvela que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, mintió cuando dijo que no había habido contacto alguno con el gobierno del dictador Maduro para la salida de Edmundo González Urrutia, tras conocerse que el embajador español actuó en connivencia con el régimen chavista. El embajador de España en Venezuela no asistió a la declaración del GPP cuando fue retenido en el aeropuerto de Caracas. Después de que El Confidencial destapase la campaña de investigación a jueces y periodistas españoles por parte de Ferraz para los presuntos casos de corrupción del entorno del presidente, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, reconoce que también investigan a la oposición. El PSOE vuelve a retratarse, esta vez en el Parlamento Europeo, al votar contra del reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.